Bienvenidos al proyecto FORTIC, proyecto de formación a través de las TICs en insuficiencia cardíaca del Grupo de Insuficiencia Cardíaca de la Sociedad Catalana de Cardiología. Vamos a responder a una pregunta que es si hay que alcanzar las dosis máximas de los fármacos en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Para ello, todos sabemos que realmente las guías marcan cuáles son las dosis de fármacos según los estudios clínicos. Como veis perfectamente en la diapositiva, en la tabla se puede observar perfectamente lo que son las guías de insuficiencia cardíaca del 2016, donde las bases de los estudios, en este caso para los IECAS, serían sobre todo el Consensus y el estudio SOLVE. Es recordar que en el caso del Consensus el objetivo de la dosis de enalapril era 40 miligramos 24 horas, pero en aquellos pacientes mayoritariamente estaban solamente con IECAS, prácticamente no estaban sin beta bloqueantes. Y lo mismo ocurría con el SOLVE, donde el objetivo de IECAS, de enalapril, eran de 20 miligramos, pero realmente solamente había 8% de los pacientes que estaban con beta bloqueantes. Esto significa que lógicamente se tienen que alcanzar dosis máximas porque solo estaban tratados con un antagonista neurohormonal y no estaban tratados con beta bloqueantes. Otro tema importante es que recientemente se han publicado un subestudio del SOLVE que muestra que aquellos pacientes que estaban por debajo de las dosis objetivo de enalapril, que en este caso eran 20 miligramos, tenían los mismos objetivos del estudio conseguidos, como eran la mortalidad total o la mortalidad y hospitalización de causa por insuficiencia cardíaca. Hay que recordar que estos pacientes que estaban por debajo de las dosis máximas, prácticamente el 70% estaban en dosis de 10 miligramos al día. Por tanto, digamos que estas dosis también eran eficaces en términos de los objetivos del estudio. Hay que recordar también que hay limitaciones en los estudios porque muchas veces excluyen pacientes que sabemos que tienen comorbilidades. Aquí se pueden ver los estudios más importantes, tanto de IECAS como de beta bloqueantes, donde se puede ver que, por ejemplo, había una gran mayoría de hombres respecto a mujeres, que una gran mayoría también de estos pacientes tenían cardiopatia isquémica, y luego que la edad mayoritariamente era alrededor entre 60 y 64 años, cuando sabemos que en nuestra población de insuficiencia cardíaca hay pacientes de más de 70 años, y esto hace que realmente los estudios también se tengan que mirar un poco en base a las comorbilidades y a la edad de los pacientes. Por ejemplo, hay que recordar en el estudio SOLVE que había un 15% de pacientes que eran afroamericanos, que como se saben son muchas veces resistentes al uso de los IECAS. Hay estudios que comparan dosis altas con dosis bajas en el caso de los IECAS, como son los estudios NECWAR, ATLAS y un estudio de NANAS, un estudio griego, y hay que recordar también que los resultados, solamente el ATLAS fue a favor de dosis altas, los otros dos estudios no mostraban diferencias entre las dosis altas y las dosis bajas de IECAS. Respecto a los betabloqueantes, una cosa es lo que pretenden los estudios, es llegar a la dosis máxima, pero como se puede ver aquí, la mayoría de los estudios con betabloqueantes tampoco llegaban a alcanzar las dosis objetivo. Y si miramos los registros poblacionales que están a nuestra derecha, como se verá también, en la gran mayoría de ellos tampoco se llegaba a alcanzar las dosis objetivo, y se pueden ver como hay registros que se alcanzaban un 44% de dosis objetivos, pero había registros que solamente un 10% de los pacientes estaban con dosis objetivo de beta bloqueantes. Esto vuelve un poco más a mostrar que realmente en la práctica real las dosis objetivo están muy limitadas, lógicamente por las edades de los pacientes y sobre todo por las comorbilidades. Respecto a las dosis objetivo o las dosis, digamos, por así decirlo, eficaces, y por lo tanto, digamos, cuáles son los objetivos terapéuticos, se ha visto que en los beta bloqueantes no es tan importante las dosis objetivo como lograr el objetivo terapéutico, que es que estos pacientes tengan una reducción de la frecuencia cardíaca apropiada, que en un paciente con insuficiencia cardíaca en ritmo sinusal sería entre 60 y 65. Por lo tanto, eso sería el objetivo terapéutico que estaría por delante de lo que sería la dosis objetivo del beta bloqueante. Finalmente, en lo que es la práctica clínica en España, este es el registro europeo, publicado en el año 2015, se puede ver que una gran mayoría de los pacientes en nuestro país no tienen tampoco dosis objetivo, como pueden ver ahí en los IECAS, un 83% no alcanza la dosis objetivo, o también en los betabloqueantes alrededor también del 80 y tantos % no alcanzan las dosis objetivo, y la gran mayoría de no alcanzar las dosis objetivos muchas veces son o por intolerancia o por comorbilidades, o sencillamente porque ahí están en fase de titulación, pero esto significa que probablemente estos pacientes tienen limitaciones para alcanzar las dosis objetivo. Por lo tanto,
Y como conclusiones, habría que remarcar que las guías de práctica clínica recomiendan alcanzar las dosis objetivo en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida. Lógicamente, se tiene que ser nuestra práctica clínica, pero en nuestra vida real hemos de ser conscientes de que hay limitaciones, sobre todo porque hay que ser, digamos, muy prudente a la hora de titular, porque estamos hablando de pacientes con edades avanzadas y luego son pacientes también que tienen muchas comorbilidades, como pueden ser la insuficiencia renal, los EPOC, diabetes, etcétera, que hace realmente difícil la titulación de los fármacos. Lo importante cada vez más es tener objetivos terapéuticos con los fármacos, no tanto la idea de ir a la dosis objetivo. Hay que ser claros, especialmente, por ejemplo, los betabloqueantes lo tenemos muy claro, es la dosis de frecuencia. La dosis es sobre todo para enfocar cuál es la frecuencia cardíaca que queremos alcanzar. Y finalmente lo que podemos decir es que la individualización, cada paciente es en sí mismo un reto para nosotros y por tanto es la base de la titulación del tratamiento farmacológico, ya digo que va a ser la individualización de estas terapias. Muchas gracias.